Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de base de datos orientadas a grafos en desarrollos de aplicaciones multiplataforma. En este caso vamos a hablar sobre qué son las bases de datos orientadas a objetos, bueno, orientadas a grafos y lo que es GraphQL. Bien, primero antes que nada tenemos que saber qué es una base de datos orientada a grafos. Bueno, una base de datos orientada a grafos es un tipo de base de datos en la que la información se almacena de una forma de nodos y esos nodos se relacionan entre sí. Cada nodo representa una entidad y cada relación representa, bueno, representada, están conectadas en los mismos nodos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere básicamente a que, como por ejemplo nosotros tenemos una base de datos relacional, tenemos lo que son las tablas, las entidades. En una base de datos orientada a nodos es similar, solamente que en lugar de entidades, aquí no son entidades, son más bien pues nodos, ¿no? Que se relacionan entre sí con una similitud como de uno a muchos, que lo vamos a ver más adelante en varios ejemplos. Aquí nos dice también que esta estructura de datos es en forma de grafos nos permite realizar consultas complejas de manera eficiente y escalable, lo que lo hace especialmente útil para manejar grandes cantidades de datos interconectados. Bueno, varias cantidades de datos que estén interconectados entre sí, como lo hacemos en una base de datos relacional común, que son registros que están conectados entre sí, que tienen relación. Bien, vamos a ver qué es una API REST para poder ver más adelante lo que es GraphQL. Es importante mencionar esto porque tiene un cierto, pues tiene una relación que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué es una API REST? Es un sistema que permite a diferentes aplicaciones y servidores interactuar y compartir información entre sí a través de Internet. Básicamente lo que nos dice es una API que nos permite transferir datos, pues como aquí mismo lo dice, ¿no? De una aplicación a otra. ¿Cómo en qué situaciones lo podemos aplicar? Por darles un ejemplo, podría ser en una aplicación, por ejemplo, del tiempo. O sea, yo quiero saber en una aplicación qué hora es en Italia y cuál es no sé, la temperatura en Italia, no sé, diferentes datos de diferentes aplicaciones y para eso se necesitan comunicar entre sí. Aquí también nos dice que además una API REST tradicional, bueno, en una API REST tradicional, cada recurso o conjunto de datos se representa mediante un endpoint o un punto final predefinido en el servidor. ¿Qué es un endpoint? Un endpoint, por ejemplo, por darles un ejemplo, en una base de datos con un API REST, sería, por ejemplo, un endpoint sería como una consulta a todos los usuarios, por dar un ejemplo. Yo puedo hacer un endpoint de los usuarios, y ese endpoint lo que me hace es retornarme todos los registros de los usuarios. También yo le puedo ser un poquito más específico, puedo decirle, hazme un endpoint de los usuarios con un ID en específico para que solamente me retorne un registro. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos hacer una consulta muy específica, que no nada más sea de un registro, de un usuario, necesitaremos hacer uso de varios endpoints. Por ejemplo, lo vemos en base a datos relacionales con un inner join, lo hacemos de esa manera, ¿no? Que con una consulta obtenemos información muy específica de diferentes registros, ¿no? En este caso, necesitaríamos con una API REST hacer varios endpoints para nosotros poder hacer una consulta más compleja. También nos dice que en otras palabras es un conjunto de reglas que determinan cómo las aplicaciones y los dispositivos pueden conectarse y comunicarse entre sí, que es lo mismo que les vengo comunicando, que es lo mismo que les vengo comentando, que es lo que básicamente es una API REST. Pues, es un conjunto de reglas que nos permiten comunicar o pasar información, pues bueno, comunicar, pasar información de una aplicación a otra. Solamente que algo muy característico que no se nos olvide, que una API REST utiliza endpoints para poder hacer esto posible. Es algo muy característico. Pero bueno, ahora ya que vimos que en términos generales que es una API REST, podemos ver que es GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consultas y manipulación de datos utilizado para APIs, el cual fue desarrollado por Facebook en el 2012 como una alternativa a API REST. No como un reemplazo, sino como una alternativa un poco más óptima. Que bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí también nos dice que a diferencia, que es lo que esto ya es importante, a diferencia de una API REST tradicional, tiene un punto, estos no tienen los endpoints que les vengo comentando. Los endpoints predefinidos para cada recurso. Más sin embargo, en GraphQL, el cliente especifica exactamente los datos que necesita en la API que devuelve la información. Básicamente yo ya les había comentado que en una API REST tú utilizas endpoints
para pues traer varios registros, un registro en específico de usuarios, de eventos, por dar un ejemplo. Y si, por ejemplo, yo decido hacer una consulta muy específica donde necesite hacer varios endpoints, me va a causar que haga varias solicitudes HTTP, porque estas APIs, o bueno, las API REST, como cualquier otra aplicación, haría solicitudes HTTP, ya sea por GET, delete, update o post. Esas solicitudes HTTP lo que hacen es traerme la información. Si yo hago varios endpoints, será como ineficiente. Si la consulta es muy compleja, ocupo hacer varios endpoints, lo cual hace la aplicación ineficiente porque, bueno, no tanto, pero sí ineficiente cuando son muchas consultas específicas. ¿Por qué? Porque pues me está dando información que tal vez para mí no es relevante como cliente, bueno, como usuario de la aplicación. Aunque yo no se lo pida, me tiene que dar información que para mí en ese momento es irrelevante para poderme darme información muy específica. Más sin embargo, como aquí nos dice, GraphQL no hace eso. En otras palabras, GraphQL es un lenguaje de consulta y manipulación de datos que mejora la eficiencia y flexibilidad de la comunicación entre el cliente y el servidor en el contexto de APIs. Es importante mencionar que en el contexto de APIs. Básicamente, GraphQL es una alternativa más flexible. ¿Por qué? Porque a diferencia de, como aquí lo dice, una API REST, lo que hace GraphQL es que en lugar de hacer varios endpoints, porque GraphQL no funciona por endpoints, le muestra al cliente, bueno, al usuario de la aplicación, la información específica que él necesita. O sea, no ocupa hacer varias solicitudes HTTP o no ocupa traer información, más que las solicitudes, más bien, no necesita traer información irrelevante. Atrae exactamente la información que necesita el cliente en ese momento. A diferencia de la API REST, que hace los endpoints, que a veces trae información que no es necesaria, y lo cual hace un poco más ineficiente la aplicación. Además de que GraphQL podemos hacer consultas todavía más personalizadas y más óptimas. De ahí viene la flexibilidad. Ahora, aquí pues hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo donde, por ejemplo, tenemos cómo está la estructura de una REST API, una API REST. Como ven, aquí tenemos los endpoints. Aquí tenemos un endpoint que es, por ejemplo, players, que hace una consulta, por ejemplo, a todos los players de una tabla players, bueno, una tabla no de un nodo players. Tenemos otro que son los equipos y los matches. Esos tres serían como los endpoints. Si nosotros queremos hacer una consulta más específica en donde necesitemos consultar esos tres endpoints, me va a traer datos que para mí no son necesarios como usuario y va a hacer que a su vez la solicitud HTTP pueda tardar más, ¿no? Mas, sin embargo, con GraphQL, aquí, como podemos ver, nosotros podemos especificarle específicamente los datos o la información con la que quiere trabajar el usuario o la que necesita en ese momento sin necesidad de utilizar endpoints. Eso sería como la estructura, en términos generales de cómo funciona un API REST y cómo funciona GraphQL en las APIs, ¿no? Bien, en resumen, las APIs REST se basan en endpoints predefinidos para acceder a recursos de una base de datos orientada a grafos. GraphQL, por otra parte, utiliza una única URL para todas las consultas y mutaciones y se define un esquema de datos que describe los tipos de objetos y relaciones disponibles. Algo parecido como JSON, ¿no? O incluso pues ya sería cuestión de ver más ejemplos, pero pues es lo mismo que les vengo comentando. O sea, lo que define en una misma URL define los datos exactos que necesita en ese momento sin necesidad de tener que consultar datos innecesarios, ¿no? También nos dice que GraphQL permite definir estructuras de datos complejas, así como realizar consultas precisas, eficientes para obtener información interconectada. Esto básicamente, GraphQL nos ayuda, más que nada para aplicaciones donde se esté necesitando hacer constantemente consultas muy específicas y también nos ayuda a que nuestra aplicación no requiera tanto ancho de banda, ¿no? O sea, que sea más eficiente. No se requiere de un buen internet para poder hacer dichas consultas. Aquí vamos a ver un ejemplo con una base de datos relacional tradicional y luego esa misma base de datos relacional la vamos a convertir a una base de datos orientada a- orientada a grafos. Ok, aquí tenemos una base de datos tradicional, relacional, donde tenemos tres entidades. Tenemos propietario, tenemos servicio y tenemos coche.
aquí pues no se ve como tal la relación, pero si ponemos atención en los atributos de cada entidad o de cada tabla, pues podemos ver que propietario se relaciona con coche, de uno a muchos, o sea, un propietario puede tener varios coches. Y a su vez un coche puede tener varios servicios. O sea, es una relación de uno a muchos como si fuera en cadenita. Propietario tiene muchos coches y un coche tiene muchos servicios y así. Eso lo tenemos que pasar a una base de datos, bueno, lo vamos a pasar a una base de datos orientada a grafos. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en el caso de este ejemplo utilizamos una aplicación o una herramienta que es Neo4j, que es una aplicación web que nos ayuda a hacer bases de datos orientadas a grafos, en la cual para poder hacer esto, lo que se hizo, bueno, lo que yo hice, y es un método, existen más, es hacer tres CSVs, o sea, tres archivos en Excel de CSV, ah, y ahí puse registros de ejemplo para que se entendiera más a detalle esto. Aquí se pueden ver los tres. La primera tabla hace referencia a los registros que tenemos en la entidad propietario. En la que está a la derecha, es la que hace referencia a la tabla coche, que tenemos los siguientes registros, y la de abajo es la de los servicios. Como podemos ver, aquí se ve en la representación. Para poner atención, podemos ver que aquí, por ejemplo, el primer registro de propietario, que tiene ID 1, es Pedro, y tiene un teléfono tal. Dicho registro de Pedro se relaciona en los primeros dos registros de coche. Aquí podemos ver que el coche de la placa 44ADT1 está relacionado con el registro de Pedro, igual 44ADT2 está también relacionado con el registro de Pedro. O sea, básicamente Pedro tiene esos dos coches. Y a su vez, el primer registro, que es el 44ADT1, tiene relación con servicios. ¿Con cuántos servicios? Con nada más uno. Tenemos servicio que sería el primero. Y ya los datos extra, ¿no? Como cualquier base de datos relacional. Es importante checar esto para entender el ejemplo que vamos a ver más a continuación. Cómo es que se generan las relaciones en esta herramienta Neo4j. En este ejemplo tenemos aquí la base de datos. Como vemos aquí son los nodos. Aquí lo que estamos representando más que entidades pues son los nodos. Tenemos el nodo propietario, el cual tiene una relación de muchos, de uno a muchos, tiene muchos coches y un coche tiene muchos servicios, ¿no? Están relacionados, de hecho es prácticamente lo mismo que una base de datos relacional, de uno a muchos, solamente que ahora representado con nodos, y cada nodo se le asigna, al momento de entrar, por lo menos en esta plataforma de Neo4j, a la izquierda podemos ver que se tiene que importar los archivos CSV para poder crear nuestra base de datos orientada a grafos. Aquí, por ejemplo, vemos que importamos el CSV de propietario con sus respectivos columnas, coche y servicio, que son los que generamos aquí. Bueno, una vez que se hace eso, en esta aplicación, tenemos ahora sí ya el ejemplo. Pues en esta aplicación nos permite, por ejemplo, ver todas las relaciones que tenemos de los datos que ya tenemos registrados en nuestra base de datos orientada a grafos. En este ejemplo podemos ver que son correctas. Es solamente unas relaciones, nos aparecen muchas más, también dependerá de los registros que se tiene en la base de datos. Pero por ejemplo aquí vemos que Pedro, es lo que yo les comentaba, se relaciona, tiene en este caso, tiene el coche 44AD T1, que es la placa, con la placa y es de la marca Toyota. También tiene otro que es un Ferrari que tiene como placa 44ADT2, que es justamente lo que podemos ver aquí en las tablas. Y de igual manera, ese coche tiene relación con un servicio. ¿Con cuál servicio? Con el servicio de ID 1 que tenemos en la tabla de servicios, ¿no? Y el Ferrari, que en este caso, que es 44ADT2, tiene una relación con el segundo servicio, o sea, que es el segundo registro de la tabla. Por dar otro ejemplo, para no entretenerme tanto, podemos ver que el registro 3, que de nombre Cuca, Doña Cuca, por ejemplo, tiene como relación un coche nada más. Tiene el 44ADT5. 44ADT5, como podemos ver, es correcto, es la única relación que tiene Doña Cuca con la tabla coches. Pero a su vez, este coche, que es un Cheyenne de 44ADT5, tiene relación con otros dos registros de la tabla de servicios, que es el servicio de ID 5 y de ID 6, el cual lo podemos ver aquí en la tabla sin ningún problema y son correctas. Este es otro ejemplo, si quieren corroborarlo también con con la información de la tabla de acá,
se puede ver perfectamente que es correcto. Básicamente esta aplicación lo que nos permite, bueno, esta aplicación web que repito es la de Neo4j, ya igual tal vez futuramente haga algún pequeño video de cómo, del proceso específico, cómo creamos esta base de datos orientada a grafos, creando por cada nodo, cómo se crea la relación, cómo relacionas los campos, como las claves foráneas, similar a como lo hacíamos en una base de datos tradicional, solamente que ahora orientada a nodos. Y pues bueno, eso sería básicamente todo.